siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Bueno, Judas mismo es el que dice que él es el autor de esta carta, y Judas dice aquí que es siervo de Jesucristo y que es hermano de Jacobo. Entonces, la pregunta que nos llega a nuestra mente es, ¿qué Judas es este? Sabemos que el nombre Judas es una derivación también de Judá, por ejemplo, el nombre de Judá, si tú recuerdas allá en el Antiguo Testamento, este, uno de los hijos de Jacob fue Judá, y en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, se nos dice que significaba alabanza o alabanza a Jehová. Entonces, algo parecido es lo que significa aquí la palabra Judas. También hay quien lo traduce como aquel a quien Dios engrandece, ¿verdad? Entonces, puede ser eso también, pero definitivamente, hermanos, es un nombre derivado del nombre Judá, del que conocemos ampliamente a través del Antiguo Testamento. Pero la pregunta más importante es, ¿quién es este Judas? Es cierto que dice que es siervo de Jesucristo y que es hermano de Jacobo. Entonces, algunos, por ejemplo, creen que aquí se trata de Judas, uno de los apóstoles. Si tú te acuerdas, en las listas que se nos dan de los apóstoles, se nos habla de Lebeo y se nos habla a veces también de Tadeo, y a este también se le llama Judas. Acuérdate que en alguna ocasión se le llama Judas Tadeo, ¿sí? Ahora, sin embargo, el hecho que diga que es hermano de Jacobo, hermanos, esto nos lleva a lo que más seguramente es aquí, a lo que la mayoría de los que estudian estas cosas creen, que este Judas, hermano de Jacobo, y este Jacobo, hermano, se refiere a el hermano del Señor. Entonces, cuando vas a Mateo, por ejemplo, 13:55, que se nos da la lista de los medios hermanos de Jesús, por decirlo de alguna manera, ahí se menciona a Jacobo. Este Jacobo obviamente no es el hijo de Zebedeo, hermanos, porque Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, murió en manos de Herodes allá y se nos relata esto en Hechos capítulo 12. Así que para cuando Judas escribe esta carta, ese Jacobo ya había muerto. Entonces, Jacobo, hermanos, aquí muy probablemente se refiere al hermano del Señor, aquel Jacobo que aparece en Hechos 15, cuando estaba llevándose a cabo aquella conferencia entre Pablo, Bernabé, los ancianos de la iglesia en Jerusalén, los apóstoles, discutiendo acerca del asunto de qué se les debería de imponer a los gentiles, ¿verdad? Entonces, ahí aparece ese Jacobo, y ese Jacobo pues era el hermano del Señor. Entonces, Judas es siervo de Jesucristo y hermano de ese Jacobo. Por lo tanto, este Judas, hermanos, es hermano de Jesucristo, es el medio hermano de Jesús, el que escribe esta carta. Un aspecto significativo aquí es el por qué Judas no se menciona a sí mismo como el hermano del Señor. Bueno, hay algunas cuestiones, y creo que principalmente es, hermanos, porque él no le interesaba tanto la relación que tenía con Jesús carnalmente, como sí le interesaba la relación que tenía con Jesús espiritualmente. La relación que él tenía con Jesús es que él dice que era siervo de Cristo, un esclavo de Cristo. Así es que Judas es un hombre humilde, donde no le interesa exaltarse a sí mismo diciendo en la carne yo soy medio hermano de Jesús, sino más bien le interesa presentarse como lo que es él espiritualmente. Es un siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo allí, hermanos, es traducción de la palabra griega doulos, que significa un esclavo. Judas se presenta como un esclavo de Cristo. Y el decir hermano de Jacobo era para que lo ubicaran y supieran exactamente quién era este Judas. Así que este es el hermano del Señor. Una de las cosas que también vemos, por ejemplo, en el verso 17 de ahí de Judas, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Judas escribe esto, hermanos, él se está excluyendo del grupo de los apóstoles. Por tanto, no es el Judas Tadeo o el Judas Lebeo, que era apóstol y que escribió esta carta, puesto que si fuera el apóstol, entonces
él se hubiera incluido dentro del grupo de los apóstoles cuando escribió este verso 17, y sin embargo él se excluye allí. Ahora, la otra parte importante, hermanos, en el verso 1 es a quién fue dirigida esta carta. Fíjate, dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esta, hermanos, es una de las epístolas generales. Eso significa que no es una carta que está dirigida a alguien en particular, como por ejemplo cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, está dirigida especialmente a las iglesias de Galacia. Cuando escribe su carta de Colosenses, está dirigida a los hermanos de Colosas, pero esta carta no está dirigida en especial a un grupo de hermanos, sino está dirigida a toda la iglesia que vivió en el primer siglo cuando Judas escribió, y a toda la iglesia que existimos inclusive en nuestros días. Ahora, ¿cómo se dirigió, hermanos, Judas a la iglesia en esta ocasión? Aquí, hermanos, él usa 3 términos para referirse a la iglesia a través de todas las edades. Primero les llamó llamados, porque la iglesia, hermanos, la conformamos aquellos que hemos sido llamados por el evangelio, y al haber obedecido el evangelio en el bautismo, hemos venido a ser parte de esos llamados, a los que Pedro, por ejemplo, en su primera carta les llama elegidos según la presencia de Dios. ¿Sí? Fíjate ahí en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14, Pablo dice que los hermanos de Tesalónica habían sido llamados por medio del evangelio. Fíjate, desde el verso 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual, es decir, a esa salvación les llamó mediante nuestro evangelio. ¿Qué es la forma que Dios usa, hermanos, para llamarnos a las personas, para que vengamos a ser parte de la iglesia? Hermanos, el evangelio. Tú y yo, alguna vez, hermanos, escuchamos el evangelio. No una, dos, tres, cuatro, tal vez muchas veces antes. Pero cuando, hermanos, cada vez que escuchamos el evangelio, era Dios que nos estaba llamando a la obediencia a ese evangelio. Y un día, hermanos, ya no pudimos resistirnos a ese llamado. Y, hermanos, pedimos ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. Y el Señor nos añadió a la iglesia. Por eso, Judas dice que estos a los que les está escribiendo son los llamados. Es una manera de referirse a la iglesia que es llamada por el evangelio para venir y obedecer y ser parte. Entonces, ahora fíjate la otra forma como les llama, los santificados en Dios Padre. La iglesia, hermanos, es, hermanos, apartada para Dios Padre con un propósito divino. Eso es lo que significa la palabra santo o santificado. Tú sin duda alguna has estudiado esto antes y sabes que la palabra santo viene de la palabra griega agios o ajaios, que significa apartado. ¿Sí? Dios nos llama y cuando nosotros obedecemos el evangelio, somos apartados. Dios nos aparta del mundo. Dios nos aparta del pecado. Dios nos aparta por medio de Cristo, hermanos, para que seamos ahora su pueblo. Pero nos aparta, hermanos, para tener un propósito divino. Cada uno de nosotros llevamos a cabo los propósitos de Dios de acuerdo a los talentos y capacidades que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas. Entonces, fíjate, bueno, déjame darle aquí a la proyección que se me había olvidado, hermanos. Fíjate, entonces, esta carta es dirigida a los que son llamados, ¿ok? Pero también a los que son santificados en Dios Padre. Esta es la iglesia, hermano, que ha sido apartada para Dios Padre con un propósito divino. ¿Cuál es el propósito que usted tiene como parte de la iglesia? Si usted es un evangelista, usted tiene el propósito de llevar el evangelio a los perdidos. Usted es un maestro de la iglesia, usted tiene el propósito de enseñar a la iglesia. Usted, hermana, tiene la capacidad de enseñar a las hermanas. Usted tiene como propósito enseñar a las hermanas más jóvenes o tal vez enseñar a los niños. Cada uno tenemos un propósito.
Tal vez el suyo es el de animar a aquellos que están desanimados, el consolar a los que están sufriendo, el visitar a los que están enfermos, pero hemos sido santificados para Dios el Padre. Ahora, fíjate la tercera cosa, ¿cómo le llama a la iglesia? Y guardados en Jesucristo. La iglesia, hermanos, es el pueblo de Dios que está siendo protegido por su poder mediante la fe en Cristo Jesús. Un pasaje que en lo personal me gusta mucho, hermanos, es lo que Pedro escribe en su primera carta. Ve ahí a primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. No debes de olvidar cuando lees Pedro, la primera carta, siempre que leas la primera carta de Pedro, siempre recuerda que el tema que Pedro está tratando tiene que ver con el sufrimiento, ¿sí? Y cuando Pedro empieza a hablar, hermanos, acerca del sufrimiento, antes de eso, le habla a la iglesia y le dice, y les habla acerca de la esperanza que tenemos los cristianos. Pero una cosa interesantísima, hermanos, es que después de que les dice que tenemos una esperanza viva, y que tenemos en el verso 4 una herencia con ciertas características, en el verso 5 dice, y somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Algo que nunca debemos olvidar los cristianos es que Jesús, hermanos, y Dios no nos salvaron y nos dejaron a la deriva. No nos rescataron y nos dejaron otra vez a la deriva, sino que mediante la fe en Jesucristo, es decir, mediante que tengamos nuestra confianza puesta en el Señor y nos sigamos manteniendo en las enseñanzas del Señor, hermano, tenemos esa protección bendita de Cristo, hermano. Fíjate cómo dice el apóstol Pedro aquí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora, ¿para qué somos guardados? Para que alcancemos la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Pedro no está diciendo que estos no eran salvos, no. Somos salvos desde que obedecemos el evangelio, ¿sí? Pero Pedro está haciendo referencia al momento cuando Jesús venga y, hermanos, la iglesia pueda ir finalmente a estar por la eternidad en el cielo. Pero para poder lograr eso, hermanos, la iglesia no solamente ha sido llamada y no solamente ha sido apartada para Dios, también está siendo guardada en Jesucristo. ¿Se fija? Ahora, ¿qué pasa si nos desligamos de Cristo? Se termina nuestra protección. Para Judas fue interesante, hermanos, decirles que estaban siendo guardados en Jesucristo, porque el tema que va a tratar después tiene que ver con aquellos que se estaban separando de Cristo por la apostasía. Ahora, fíjate algo adicional. ¿Cuándo se escribió esta carta? No hay una fecha precisa, hermanos, pero esta carta de Judas guarda mucha similitud con uno de los temas que Pedro toca en su segunda carta, básicamente con el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Así que suponemos, hermanos, que la segunda carta de Pedro se escribió alrededor del año 65 después de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén. Y muy probablemente entonces esta carta se escribió también en una fecha muy cercana al año 65, antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué es interesante conocer cuándo se escribió? Porque eso es lo que nos permite poder conocer o tener una idea de cuáles eran los problemas, hermanos, que se vivían en ese tiempo y saber de qué es de lo que está hablando Judas aquí cuando habla de la apostasía. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero ahora mira otra cosa. ¿Cuál fue el propósito, hermanos? Y cuando vemos en el verso 3 y en el verso 4, podemos nosotros distinguir al menos dos propósitos fundamentales. Mira lo que dice el verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, que el primer propósito que distinguimos del por qué Judas escribió esta carta es que él quiso exhortar a los hermanos, animar a los hermanos, mover a los hermanos para que contendieran ardientemente por la fe. Más tarde vamos a ver qué significa eso de contender ardientemente por la fe. Pero de una manera muy rápida te digo que la exhortación consistía en invitar a la iglesia a defender la fe. Ahora, en el verso 4 dice,
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿sí? Especialmente, hermanos, también tiene el propósito de advertirle a la iglesia sobre falsos maestros que habían entrado encubiertamente en la iglesia, hermano. Así que vamos viendo cuál era el propósito entonces de Judas, ¿sí? Exhortarlos a que defendieran la fe y hablarles acerca o advertirles acerca de los falsos maestros que se estaban introduciendo encubiertamente en la iglesia. Ahora, entonces, ¿cuál es el tema general de esta epístola? Bueno, el tema general es la apostasía. Judas va a escribir aquí contra la apostasía. Eso es lo que él quiere hablar aquí. Y todo lo que dice en su carta gira alrededor de eso. ¿Ok? De exhortar a la iglesia para que no se dejaran llevar, hermanos, por la apostasía. Ahora, ¿qué significa la palabra apostasía? Bueno, la palabra apostasía significa literalmente salirse del camino, abandonar, hermanos, el rumbo que se tiene. La palabra, hermanos, daba la idea en el griego de cuando alguien iba por el camino, hermanos, hacia un lugar y de repente perdía el rumbo, se perdía, se salía del camino correcto. Entonces, esa palabra es la que se usa para hablar de cuando las personas abandonamos el verdadero camino del evangelio, cuando abandonamos la senda de Jesucristo, cuando abandonamos, hermanos, la verdad que ha sido revelada por el Espíritu Santo. Ahora, fíjate, entonces, vamos a ver aquí, primero que todo, hermanos, la preocupación de Judas de advertir con la apostasía, ¿ok? Así que, primero vemos, hermanos, cómo Judas en el verso 2 tiene un deseo, hermano, un deseo. Vamos a ver aquí del verso 1 al verso 3, la preocupación de advertir contra la apostasía. Pero primero, fíjate, veamos el ruego de Judas. Dice en el verso 1, que ya leímos ahorita, ahora veamos el verso 2, dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Esto, hermanos, es un saludo que Judas le está mandando a la iglesia, a esos a los que les llamó, llamados, santificados y guardados. Misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. Bueno, este es un saludo muy parecido, por ejemplo, al que los demás escritores del Nuevo Testamento usaban. Pablo, por ejemplo, estaba muy acostumbrado a decir, gracia y paz sean a vosotros. Pedro también lo hizo en sus cartas, pero más que un saludo, era más bien un deseo sincero que nacía del corazón de los escritores bíblicos, de los escritores del Nuevo Testamento, para sus lectores. Es decir, Judas aquí, hermanos, está pidiéndole a Dios o desea que Dios, hermanos, les conceda a sus lectores tres cosas: misericordia, paz y amor. ¿Sí? Es interesante que Dios pida misericordia, que Judas, perdón, le pida a Dios misericordia para estos hermanos. Me gusta pensar, hermanos, que tal vez lo que estaba pasando es que Judas ya sabía que había quienes se estaban extraviando de la verdad y Judas pide a Dios que Dios tenga misericordia de ellos para que vuelvan al camino. Que pida que tengan paz, también tiene que ver con esto, hermanos. No podemos en realidad estar en una paz verdadera con nuestro Dios si nos desviamos de lo que Él ha enseñado a través de su palabra. Tal vez nosotros sientamos paz, pero en realidad no estamos en paz con Dios. Y el amor es interesante también, hermanos, porque lo que Judas quiere mostrar también, hermano, a través de esta exhortación que él va a hacer contra la apostasía, no es otra cosa más que algo que nace del amor de él por la hermandad. ¿Sí? Uno de los grandes errores que cometemos en nuestras vidas cristianas es a veces, hermanos, el no querer, hermanos, corregir el error de otros por no dañarlos, por no meternos en problemas. Pero en realidad, cuando con paciencia, con ternura, con, hermanos, mansedumbre, corregimos el error de otros, esa es la mejor manera de decirles que les amamos, porque es la manera, hermanos, en que nosotros los vamos a librar de lo que puede conducirlos a su destrucción. Por eso es que Judas desea estas tres cosas y ruega estas tres cosas para la iglesia. Ahora,
Fíjese cuál era el plan de Judas. Dice, ahora vamos al verso 3. Y en el verso 3 dice, amados, fíjate cómo se dirige a ellos, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Esto nos enseña, hermanos, que Judas había previamente planeado escribirles, ¿ok? Originalmente planeaba escribir respecto a la común salvación. La palabra común puede ser traducida también por universal. Así que parecería ser aquí como que él planeaba escribir algún tratado, una carta, donde estuviera animando a la iglesia con respecto a la salvación universal, a la salvación que es para todos a través del Señor Jesucristo. Probablemente, hermanos, la idea que él tenía era destruir algunos argumentos que había en ese tiempo con respecto a los gnósticos que empezaban a surgir y que más tarde alegaban el tener un conocimiento especial al que solamente algunas personas podían tener acceso con respecto a la salvación. Y tal vez Judas lo que quería era escribir que la salvación en Cristo, hermanos, es universal y está abierta para todos, no solamente para algunos iniciados o algunos iluminados. Pero, sin embargo, hermanos, vemos nosotros que Judas percibió algo. Mire ahora el resto del verso 3. Dice, me ha sido necesario escribiros, exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. Él vio una necesidad urgente, hermano. Y esa necesidad urgente consistía en advertirles sobre no dejar el verdadero evangelio. ¿Sí? Judas dice que él tenía una gran solicitud, es decir, una aplicación ardiente. Él tenía una gran deseo y estaba presto para escribirles a ellos acerca de la común salvación, pero ahora usó todas esas energías que había en su corazón para escribirles, ya no para escribirles acerca del tema de la salvación común, sino para escribirles acerca, hermanos, de que contendieran y que no se dejaran, hermanos, engañar por los falsos maestros. ¿Se fijan en eso? Ahora fíjese, Judas les dice que ellos deberían de contender ardientemente, ¿ok? Deberían de contender ardientemente, ardientemente, ¿ok? Ahora, ¿qué significa contender ardientemente? Bueno, la frase, hermanos, aquí que usó Judas, es una frase que era común, usada en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando se hablaba de los atletas, hermanos, que participaban en los Juegos griegos, lo que conocemos hoy como Juegos Olímpicos, y que hacía referencia a toda la energía y a todo el esfuerzo que derrochaban aquellos atletas para ganar el primer premio. Así que entonces aquí Judas se refiere a contender por medio de hacer todo lo que está a nuestro alcance, de hacer todo nuestro esfuerzo para defender la fe. ¿Sí? Claro, Judas no está hablando aquí, hermano, de pelearse con los demás. No está hablando de crear un pleito o un conflicto usando armas carnales, sino que ese contender tenía que ver, hermanos, con argumentar y razonar por medio de las escrituras para hacerles ver a los falsos maestros y a los que estaban siendo arrastrados por ellos que no deberían de seguir las falsas enseñanzas. ¿Sí? Fíjate, en la primera carta de Pedro, capítulo 3 y verso 15, Pedro les dice algo allí a los hermanos. Si no, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Esta es la actitud del corazón. Y reverencia, este es el respeto contra quien estás argumentando, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro usó aquí la palabra razón, hermanos, y la palabra razón allí tiene que ver con, hermanos, algo lógico. Es decir, que Pedro dice que nosotros debemos de usar razonamientos lógicos para dar razón, hermanos, de la esperanza que hay en nosotros. Así estos a los que Judas exhortó a contender ardientemente, intensamente, deberían de usar argumentos bíblicos. Ahora, fíjate algo más que dice aquí. Ellos lo que deberían defender
es la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta palabra fe aquí, hermanos, no se refiere a la fe de Hebreos 11, verso 1. En Hebreos 11:1 nosotros tenemos una descripción de la fe y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa fe, hermanos, se refiere a la confianza personal que tenemos en Cristo y en el Evangelio, a la fe, hermanos, que nos es requerida, hermanos, para poder agradar a Dios. También Hebreos capítulo 11 y verso 6. Esa no es la fe de la que habla aquí Judas. Aquí la fe, hermanos, se refiere al cuerpo de enseñanzas completo del Evangelio. A eso es a lo que se refiere. Es de esta manera también como Pablo usó la palabra fe, por ejemplo, en Gálatas 3:23. Mira, ve por un momento a Gálatas, ahí en tu Biblia, por favor. Gálatas capítulo 3, verso 23. Y mira lo que Pablo dice ahí. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pablo, hermanos, dice aquí que antes de que viniera la fe estábamos bajo la ley. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo aquí con la fe? Si antes que fuera la ley fue Abraham, y tú y yo sabemos que Abraham es el padre de la fe, y inclusive durante el tiempo de la ley las personas tenían fe. Bueno, es que Pablo está hablando aquí de la fe como el evangelio. Antes, dice, pero sabemos que antes que viniese el evangelio, estábamos confinados bajo la ley. Verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por el evangelio. Pero venido el evangelio, ya no estamos bajo el ayo. Entonces, se fija cómo allí Pablo está hablando de la fe en el sentido del evangelio, de todo el cuerpo de enseñanzas que ha sido revelada. Bueno, así también, hermanos, es como usa Judas aquí la palabra fe. La fe que ha sido, que fue dado solamente una vez. Ahí mismo en Gálatas, por ejemplo, tú y yo leemos que Pablo defiende ese punto también. En Gálatas capítulo 1, verso 7, cuando dice, no que haya otro, sino dice que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En el verso 6, Pablo les reclama a los de Galacia que, hermanos, ellos estaban siguiendo un evangelio diferente. Y entonces Pablo les dice, pero un momento, no es que haya otro evangelio, sino que lo que hay es personas que perturban y pervierten el evangelio de Cristo. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros ahora es si en nuestros días hay personas que pervierten el evangelio de Cristo. Definitivamente que sí. Ahora, Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eso es lo mismo que está diciendo Judas acá, hermano, cuando dice que contiendan ardientemente por la fe que fue una vez dada. Es un solo evangelio, es una sola revelación la que se recibió. Pero ¿qué había en los tiempos de Pablo? Había quienes perturbaban y corrompían el evangelio. ¿Qué había en los tiempos de Judas? Había quienes estaban, hermanos, haciendo también o cometiendo el mismo error de entrar encubiertamente y enseñar cosas que no habían sido reveladas. Ahora, fíjate, mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 20. ¿Cuál era ese evangelio que había sido revelado? Bueno, el evangelio que había sido revelado, del que habla Pablo aquí en Gálatas, la única fe que ha sido dada a los santos, de la que habla Judas, hermanos, es la que fue enseñada a través de los apóstoles y profetas. Fíjate, Efesios capítulo 2, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia, hermanos, fue enseñada primero por los apóstoles, porque ellos, según la promesa de Cristo,
cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, primero les iba a recordar todas las cosas que Jesús les había enseñado, ¿sí? Pero además de eso, el Espíritu Santo los iba a guiar a toda la verdad. Juan capítulo 16 y verso 13. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, estos fueron guiados a toda la verdad, hermano. Y ellos empezaron a enseñar a la iglesia. Por eso tú lees en Hechos 2:42 que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y tú recorres todo el libro de Hechos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 y no vas a encontrar a nadie más enseñando, sino solamente a los apóstoles. Pero después, hermanos, los apóstoles empezaron a imponer las manos a hermanos. Y a través de la imposición de manos de ellos, según Hechos capítulo 8, algunos recibieron dones milagrosos como el don de profecía. Y esos que recibieron el don de profecía, hermanos, recibían revelaciones del Espíritu Santo. Acuérdate de 1 Corintios capítulo 14. Y esos profetas, hermanos, enseñaban a la iglesia por inspiración. Por eso la iglesia fue establecida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Estos fueron los que enseñaron a la iglesia la fe que había sido revelada inicialmente. Por inspiración directamente, hermano. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que dice en el 3:5. Misterio que en otras generaciones, Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, como ahora es revelado. ¿A quién? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Estos profetas que se mencionan en Efesios 2:20 y en Efesios 3:5 no son los profetas del Antiguo Testamento, hermano. A ellos no se les reveló el misterio del Evangelio. Estos profetas son los profetas inspirados que recibieron la inspiración por la imposición de manos de los apóstoles. ¿Te fijas? Entonces, por eso dice Judas, volviendo a Judas 3, que él, hermanos, les exhortaba a que contendieran ardientemente por esa fe que había sido una vez dada. Un solo evangelio, dijo Pablo, la fe que había sido revelada a la iglesia por medio del Espíritu a través de los apóstoles y profetas, y sobre la cual la iglesia fue edificada. ¿Ok? Ahora, fíjate algo más. También, hermanos, vemos aquí ahora la necesidad de advertir contra la apostasía. ¿Ok? Y eso, hermano, lo vamos a ver básicamente en el verso 4. Ahí dice del 1 al 3, pero no le hagas caso, es el verso 4. ¿Ok? Ahí me equivoqué al momento de escribir. Pero fíjate, vamos ahora al verso 4. Porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente. Algunos hombres han entrado encubiertamente, hermano. ¿Ok? Fíjate, apóstatas, perversos, se habían deslizado secretamente entre los creyentes. Entonces, esta es la gran preocupación y la gran urgencia de Judas. Por eso dejó atrás el plan inicial que tenía y se dedicó a escribir esta carta. Nota que dice que ellos entraron encubiertamente. Esto significa que entraron en la iglesia sin declarar sus intenciones, pero en su corazón, hermano, ellos entraron con la idea de, fíjate lo que dice la última parte del verso 4, de convertir en libertinaje la gracia de Dios y de negar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas? Esas son las cosas que le preocupaban a Judas. Esas son las cosas que estos falsos maestros encubiertamente estaban, que encubiertamente estaban entrando en la iglesia, pretendían y estaban enseñándole a algunos discípulos. Estos astutamente, hermanos, estaban introduciendo estas falsas enseñanzas. Fíjate, cuando vas a la segunda carta de Pedro, ve tantito ahí a la segunda carta de Pedro y vamos a ver ahí la similitud que tiene el capítulo 2 de la segunda de Pedro con lo que Judas dice. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice Pedro, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, fíjate, otra vez, lo mismo que dice Judas, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, lo mismo que dice Judas, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero lo más difícil, hermano, es lo que dice el verso 2.
y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esa es la gran preocupación de Pedro, y esa es la gran preocupación también de Judas aquí, advertirles acerca de la apostasía. Hermano, la gran pregunta que surge hoy día es, ¿qué debemos hacer nosotros con estas enseñanzas que obtenemos de Judas, hermano? Bueno, así como Judas, hermanos, tenía la gran necesidad de advertir acerca de la apostasía, hoy nosotros también debemos, hermanos, sentir en nosotros la necesidad de advertir a nuestros hermanitos acerca de la posibilidad de caer en la apostasía. Tenemos que estar listos, hermanos, en nuestras congregaciones, en nuestro alrededor, para ver cuando nuestros hermanitos están en peligro de ser llevados por doctrinas que Dios no mandó, hermano, y ayudarles, advertirles como lo hizo aquí Judas a la iglesia, hermano. Esto es el ejemplo que tenemos también de Pablo. ¿Tú recuerdas el capítulo 20 del libro de los Hechos? Por ahí del verso 28 hasta el verso 31. Pablo hace un gran sermón, hermanos, a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Pero cuando llega al verso 28, Pablo es enfático cuando les dice ahí en Hechos capítulo 20, verso 28, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, hermano. ¿Ok? ¿Sí? Los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Y luego Pablo les dice también a estos ancianos, porque yo sé que después de mi partida entrarán en vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y luego dice, y dentro de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas y arrastrarán tras de sí a los discípulos. Así estos habían entrado encubiertamente, sin declarar sus intenciones, pero astutamente estaban introduciendo sus falsas enseñanzas. Así hoy, hermano, nosotros debemos advertir sobre la posibilidad de la apostasía. Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso y llama la atención que dice de dentro de ustedes mismos. ¿Por qué, hermano? Porque falsos maestros se introducen encubiertamente, empiezan a hablar con la hermandad y cuando acordamos la hermandad ya está siguiendo un camino diferente. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y eso es lo que Judas quería que pasara aquí. Timoteo como evangelista también tenía que hacer eso, hermano. ¿Sí? En 1 de Timoteo, capítulo 4 y verso 1, fíjate lo que Pablo le dice ahí a Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 4 y verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto sucedió en el primer siglo, hermano, y sucedió en el segundo siglo, y ha sucedido a través de todos los siglos en los que ha existido la iglesia. Siempre ha habido, hermanos, algunos que apostatan de la fe y escuchan a espíritus de engañadores, hermanos. ¿Sí? Segunda de Timoteo 4, 3 al 4, Pablo también advierte sobre eso, dice, porque vendrá tiempo cuando las personas no soportarán, no sufrirán, dice Reina Valera, la sana doctrina. Sí, hay quienes no soportan, hermano, las sanas enseñanzas de Cristo, no las toleran porque no se acoplan a lo que ellos desean, sino que teniendo comezón de oír, hermano, se amontonarán maestros. Comezón de oír significa que tienen el deseo de oír cosas agradables a sus oídos y se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sí? Hay gente en la iglesia, por ejemplo, hermano, que sabe perfectamente que Dios mandó que no usemos instrumentos musicales en la adoración. Y aún así todavía, hermanos, hay quienes tienen esa comezón y quieren oír, quieren buscar algún texto, algún argumento, un resquicio por donde meterse para empezar a usar instrumentos musicales en la adoración. Pero es porque tienen comezón de oír. ¿Y qué pasa cuando alguien quiere oír algo agradable? Dice Pablo, miren el verso 3 de 2 de Timoteo 4, se van a amontonar maestros conforme a sus propios deseos. ¿Sí? ¿Quieres oír algún argumento en favor de que las mujeres se paren en el púlpito y prediquen? No va a faltar quien pueda por ahí enseñar eso. ¿Sí? Bueno, así que la necesidad de advertir acerca de la apostasía era algo, hermanos, que Judas quería hacer ahí. Ahora, fíjense la última parte, hermanos, los ejemplos históricos de este día, ¿verdad? Los ejemplos históricos
de apostasía que nos va a dar aquí Judas. ¿Ok? Vamos, primero habla de la nación de Israel. Fíjate en el verso, lo que dice en el verso 5. Dice el verso 5, mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Fíjate, el primer ejemplo histórico de apostasía, y esto Judas lo dice para que ellos no cayeran en ese error. El primer ejemplo histórico que Judas pone es el de la nación de Israel. Él les recuerda lo que ya sabían. Ellos tenían un conocimiento del Antiguo Testamento y ellos sabían cómo Dios había salvado a su pueblo de la esclavitud egipcia. Conocían la historia de la esclavitud, conocían la historia de Moisés, conocían lo que Dios había hecho con ellos, sacándolos, hermanos, con mano fuerte, con brazo poderoso, hermanos, de la esclavitud egipcia. Y todo esto, hermanos, es dicho por Judas también como símbolo del pecado, de cómo la iglesia ha sido rescatada del pecado también, así como el pueblo de Dios fue rescatado de la esclavitud egipcia. Sin embargo, Dios destruyó a los que no creyeron que podía meterlos en la tierra prometida. ¿Sí? ¿Te acuerdas en Números capítulo 13 y verso 14? No lo vamos a leer aquí, hermanos, pero tú recuerdas cuando Moisés mandó a los 2 espías a que fueran a inspeccionar la tierra, dentro de los cuales iba Josué y Caleb. Y cuando ellos regresaron de allá, 10 espías dieron un reporte negativo diciendo que los hombres que había ahí eran gigantes y que comparándose con ellos éramos como hormigas o como insectos, ¿sí? Pero Josué y Caleb dijeron, eso no tiene que detenernos, sino que vamos y poseyamos la tierra. Dios se enojó con aquel pueblo porque inclusive hablaron de regresarse a Egipto, inclusive hasta de apedrear a Moisés. Pero Dios entonces determinó que destruiría a esos 10 espías negativos, hermanos, que no creyeron, pero no solo a ellos, sino a todo el demás pueblo que había salido de Egipto durante los 40 años que anduvieron en el desierto, hermanos. Dios destruyó a toda aquella generación. Por eso el escritor a los hebreos lo dice, fíjate, ve ahí a Hebreos capítulo 3, verso 16 y verso 19, hermanos. Hebreos 3, 16 y 19. Fíjate lo que dice. Dice el verso 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Me diga? Bueno, hermanos, aquí lo que Judas quiere es ponerles el ejemplo de la nación de Israel para que los hermanos no caigan en incredulidad, dejando de creer, hermanos, que Jesús es Dios y dejándose guiar a conductas, hermanos, de libertinaje como a los que estaban guiando estos falsos maestros. Si ellos caían en las enseñanzas de los falsos maestros, entonces, hermanos, a ellos les iba a pasar lo que la nación de Israel. Entonces vemos aquí apostasía causada por incredulidad. ¿Sí? Sé que me dijeron 45 minutos, hermanos, y sé que ya pasaron esos 45 minutos, así que, bueno, vamos a ver solamente hasta aquí y la próxima semana vamos a continuar. Pero quiero dejarle esto en su mente, hermanos. Quiero dejarlo esto en su mente, ¿sí? El primer ejemplo de apostasía que Judas pone es la incredulidad. Incredulidad significa, hermano, no creerle a Dios lo que Él ha enseñado en su palabra. ¿Sí? Nosotros podemos caer también en ese error hoy día. Si no le creemos a Dios lo que Él ha enseñado a través de su sagrado libro. La revelación de Dios ha sido solo una. La fe del Evangelio es solo una. Y no podemos agregar ni podemos quitar. No podemos ir más allá de lo que está escrito. Hacer eso equivale a hacer exactamente lo mismo que hizo la nación de Israel, no creerle a Dios, no creer que Dios tenía el poder para meterlos en la tierra prometida. Así que bueno, un gusto, hermanos, Dios le bendiga y espero que esto sea de bendición para usted y vamos a ver los demás ejemplos, hermanos, en la próxima clase. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano. Antes de irte, el hermano Amante tiene una pregunta.
Sí, hermano. Hay dos preguntas que, si es posible, me gustaría que el hermano pueda destacar. La primera es la voy a hacer a dos para que el hermano, para pasar en el tiempo. La primera es la razón por la que el hermano, cuando hizo la introducción, dijo, ¿por qué es importante esta carta de Judas? Que nos, como entraron algunos más tarde, que nos vuelva a repetir esto. Y la segunda, la otra pregunta es, o un comentario aquí, hermano, usted hizo una diferencia, siempre que vemos la palabra fe, no, pareciera como si nos estamos refiriendo a lo que es Hebreo 11, ¿verdad que sí? Entonces, de nuevo me gustaría como que usted como que nos deje claro, porque ya usted hizo ver que en un momento se estaba refiriendo a esto, pero en otro momento era a otro asunto. Ayúdenos en eso de nuevo, por favor. Ok. Lo primero, hermano, que mencioné es que hoy día es necesario estudiar la carta de Judas porque Judas habla en contra de la apostasía. Y decíamos que si bien es cierto que a través de los medios que tenemos hoy, como la Internet, es posible llegar a muchos hermanos y a muchos lugares, también es posible escuchar muchas lecciones, ver muchas publicaciones, ver muchas cosas, hermanos, que personas que aparentemente son religiosos y hablan acerca de Dios, pero que lo que están enseñando no es verdad. Entonces, a veces la iglesia, hermano, no alcanza a distinguir el error de lo verdadero. Entonces, la iglesia, hermano, tiene que estar prevenida hoy en día también acerca de la posibilidad de la apostasía. Que la iglesia, hermano, tiene que estar siempre lista para poder advertir cuando lo que se está enseñando no es lo correcto. Nosotros tenemos un modelo, tenemos un parámetro y ese parámetro es el Evangelio, es el Nuevo Testamento, ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Y cualquier enseñanza que no sea soportada o apoyada por el Nuevo Testamento, debemos de desecharla. Pero en medio de ese maremoto, como decimos a veces, en esa tremenda ola de enseñanzas que vemos constantemente a través de la internet, nos damos cuenta que a veces no todo lo que se dice ahí es verdad. Entonces la iglesia tiene que tener cuidado para no caer en la apostasía. Eso fue lo primero que dije. No sé si eso era lo que quería, hermano Roberto, pero eso fue, creo, lo primero que dije. Y el otro asunto, hermano, de hacer la diferencia entre lo que es la palabra, el evangelio, en cuando la palabra fe se refiere al evangelio y cuando la palabra fe se refiere a la confianza, a la fe de creer, hermanos, es importante porque a veces la palabra fe se refiere al evangelio, al cuerpo completo de enseñanzas del Nuevo Testamento. Y es en ese sentido en el que lo usa Judas cuando dice que quiere que combatamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. ¿Sí? Entonces, nosotros oímos la palabra fe e inmediatamente nos ubicamos en Hebreos 11:1, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe de Abel, la fe de Noé, ¿verdad? La fe que dice Hebreos 11:6 que sin ella es imposible agradar a Dios, ¿ok? Esa es la fe de creer. Pero hay algunas ocasiones que cuando encontramos la palabra fe, como aquí en Gálatas, capítulo 3, no estamos hablando de la fe de creer, o Pablo no está hablando de la fe de creer, sino más bien del evangelio, porque dice el capítulo 3, verso 23 de Gálatas, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Entonces, si nos ponemos a pensar, si aquí la palabra fe se refiere a la fe de creer, entonces, ¿qué era lo que Abraham tenía? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe. Abraham creía en Dios, Isaac creyó en Dios, Jacob creía en Dios, los hijos de Jacob creían en Dios, José creía en Dios, tenían fe antes de que viniera la ley. Así que, pero Pablo dice, antes que viniese la fe, es decir, antes que existiese la fe, estábamos bajo la ley. Pero Abraham fue antes de la ley. Entonces la fe aquí tiene que significar otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Esa es la pregunta. Bueno, si seguimos leyendo, dice el verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Y el ayo, hermanos, es la ley.
Y nosotros sabemos, hermanos, que el asunto que está tratando Pablo aquí es el de los judaizantes, hermanos, que estaban obligando a los hermanos judíos, gentiles, perdón, a circuncidarse y guardar la ley. Y Pablo les dice que eso no era necesario. ¿Por qué? Porque la ley había sido ya derogada. ¿Sí? Así que, venida la fe, no la fe de creer, sino el evangelio. Ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley. ¿Sí? Entonces, esa fe de Gálatas 3, 23 al 25, pues se refiere al evangelio, o como yo lo digo a veces, el cuerpo de enseñanzas del Nuevo Testamento para la iglesia. No sé si quedó claro, a lo mejor lo confundí más, ¿verdad? Claro, hermano, quedó claro, gracias a Dios. Así que muy agradecido, hermano, por su respuesta y su ratificación. Adiós, gracias, hermano.